Un saludo a cada uno de ustedes. Una vez más les agradezco que me acompañen y como siempre estudiar juntos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a iniciar con una nueva serie que está basada en los milagros del Señor Jesucristo. Para esto vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Leo yo esta porción de la palabra del Señor que dice así: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, aproximadamente 40 a 60 litros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadla al maestresala, y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque no sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre primero sirve el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Oremos. Padre, venimos ante tu presencia en este momento, pidiéndote, Señor, por fe. Y Padre, ayúdanos a nosotros, especialmente como creyentes, a poder entender las señales, las maravillas y los milagros que tú has hecho, Señor, y que sigues haciendo en nuestras vidas. Te agradecemos por todo. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como dije, hoy empezamos una nueva serie sobre los milagros de Jesús, y el tema de hoy es: en Cristo siempre hay excelencia. Repito, en Cristo siempre hay excelencia. Uno de los obstáculos más grandes para el hombre, para el ser humano, es en el de creer precisamente en los milagros de Dios. Existe siempre una gran resistencia a creer los grandes portentos de Dios hacia la humanidad. Ahora, nosotros como cristianos también a veces, ¿verdad?, hemos dudado de ciertos milagros que hemos leído en la palabra de Dios, y no debería de ser así. ¿Cómo podemos entonces lidiar con estos eventos extraordinarios llamados milagros? Y en esta serie vamos a estudiar esos grandes eventos llamados señales o milagros. Ahora, ¿qué es un milagro? Un milagro, voy a poner ahí en la pantalla la definición. Un milagro es un evento extraordinario. Extraordinario quiere decir que va más allá de lo ordinario y que no puede ser explicado de acuerdo con las leyes naturales de este mundo. Un autor llamado Tim Keller dijo lo siguiente: no hay nada ilógico en cuanto a los milagros si existe un Dios creador. Si existe un Dios lo suficientemente grande como para crear un universo con toda su complejidad y su grandeza, ¿por qué un simple milagro habría de ser una enorme exageración mental? Así es que con eso, fíjese que nos dice este autor: Dios pues puede romper las leyes naturales de este mundo y hacer grandes señales, hacer grandes milagros para mostrarnos su grandeza y sobre todo su misericordia al ser humano. Si usted quiere leer un buen libro sobre los milagros, le recomiendo uno por el autor Lee Strobel, en su libro llamado El caso de los milagros, donde él relata muchos de los milagros que hoy en nuestros días se han visto. Y hermanos, todos, yo creo, nosotros tenemos
hemos sido receptores en cierta manera de los milagros. Yo en mi vida tengo varios y uno de ellos nunca lo voy a olvidar. Iba yo en un viaje misionero a Ciudad Juárez y el carro se nos descompuso en la ciudad de Phoenix. Tuvimos que rentar un nuevo carro y continuar con nuestro camino. Cuando vamos en nuestro camino, ya casi al llegar a Ciudad Juárez, como unas 40 minutos, con la persona que vemos una nube que hacia donde nos dirigimos, hacia el este, una nube preciosa, blanca, grandísima. Y me dice, mira hermano, esta gran nube. Y le dije, es una preciosa nube, pero una de las cosas que me preocupa, le digo, es que vamos en esa dirección. Hermanos, después de unos 10 minutos, 15 minutos de ir en esa dirección, empezamos a recibir un gran viento y empezó a llover una gran tormenta, pero no queda ahí. Hermanos, viene una gran granizada. Yo nunca había visto en mi vida ese granizo, casi del tamaño de una pelota de golf, créanmelo. Y entonces ese granizo empieza a pegar el carro. Nosotros, mis hermanos, no habíamos comprado un seguro para carro. Y lo que hice fue orillarme en el freeway. No había un lugar donde cubrirnos. Empezamos a orar con la persona que íbamos rumbo a Ciudad Juárez para entregar ese carro. Y cuando yo estaba orando le dije, Señor, tú bien sabes que no compramos un seguro para carro. Este carro va a quedar inservible. Es posible que se rompan los vidrios. Y bueno, oramos. La tormenta duró unos 7 a 10 minutos. Gracias a Dios paró y continuamos. Cuando llegamos al lugar donde íbamos a entregar el carro, pues antes de entregarlo nos paramos, lo revisamos y vimos, hermanos, que ni los vidrios, que no tenía abolladuras. Y llegamos al lugar y le dije a la persona, mira, aquí está el carro que rentamos, lo voy a entregar. Y me dijo, sí, déjame revisarlo. Él lo revisó y me dijo, perfecto. Dice, por cierto, me preguntó, ¿no se encontraron, dice, con una tormenta antes de llegar aquí? Y yo le dije, sí, nos encontramos con esa tormenta. Dice, porque muchas personas dejaron saber que sus vidrios habían sido rotos, que las carros habían sido dañados. Yo simplemente le dije, pues el de nosotros no. Y hermanos, la otra persona que iba conmigo, siempre que nos vemos me recuerda y me dice, pastor, recuerda del milagro que Dios nos hizo. Para algunos de ustedes puede ser algo, pues, que puede tener una explicación natural. Para mí no, porque yo estaba en ese carro, el tamaño de los granizos era muy grande y muchos carros fueron dañados en ese día. Para mí eso es una intervención de Dios en la vida de los seres humanos. Dios, mis hermanos, interviene en los seres humanos de muchas maneras y uno de ellos es a través de señales y milagros. Vamos a estudiar el texto, pues, que tenemos aquí. Vemos en el punto número 1 que Jesús da honor al matrimonio. Dice, al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Bueno, al tercer día, dice aquí, después de haber tenido el Señor Jesucristo un encuentro con Natanael, si usted lee los pasajes anteriores, Jesús juntamente con sus discípulos, sus recientes discípulos, parece ser que eran unos 6 solamente, fueron invitados a una boda en Caná de Galilea. Las bodas, mis hermanos, en ese tiempo eran uno de los eventos más grandes en la cultura hebrea. Las bodas en ese tiempo podían durar o duraban hasta una semana. Y al parecer esta boda a la cual el Señor es invitado estaba ya en sus últimos días, pero el problema, como usted ve ahí, el vino se estaba acabando o ya se había acabado. Y esto, fíjese, de acuerdo a la cultura, como le digo, podría traer graves consecuencias para la recién formada familia, para el esposo y la esposa. ¿Por qué? Porque ellos serían criticados y recordados por la comunidad por su falta de vino o su falta de atención para los convidados. Fíjense que, hermanos, el Señor Jesús fue invitado, Él fue a esta boda porque Él sabía que una relación entre un hombre y una mujer era, ¿verdad?, algo fundamental para la comunidad, para la cultura, donde se empezaban las familias. Y bueno, el Señor Jesucristo asiste a esta boda.
De hecho, un teólogo dice lo siguiente: el vino era un símbolo rabínico de alegría. Por lo tanto, quedarse sin vino sería casi el equivalente a admitir que ni los invitados, ni la novia y el novio eran felices. O sea, esto dice, ¿verdad?, un historiador, un teólogo. Ahora, parece ser que María conocía a la madre de Jesús, conocía a la familia de los desposados, pero también ella sabía, ¿verdad?, que de alguna manera Jesús podría ayudarlos. Porque dice, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ahora, es obvio, mis hermanos, que María sabía que el Señor Jesucristo nació de una manera milagrosa. Ella dice la palabra de Dios, fíjese, que ella había atesorado en su corazón cada evento extraordinario, cada milagro en la vida del Señor Jesús desde que Él nació. En Lucas 2:19 dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ahora, vemos pues que el Señor Jesucristo fue a esa boda porque Él consideraba que una boda era algo esencial, algo importante para la comunidad y aún para nuestros días. Él, ¿verdad?, da honor al matrimonio. En el punto número 2, Jesús marca, fíjese, una separación entre el Padre Celestial y su Madre terrenal. Para eso vemos los versículos 4 y 5. Dice, Jesús le dice a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido mi hora? Su madre dijo a los que lo servían, haced todo lo que os dijere. Ahora, parece ser que en nuestra cultura esto sería una falta de respeto. María, la madre del Señor Jesucristo, humanamente hablando, y Él le dijo mujer. Ahora, recuerde que tenemos que investigar, tenemos que estudiar, pero en este caso, llamándola mujer, pareciera ser que le está faltando el respeto, pero de acuerdo a la cultura judía, no era una falta de respeto, sino que era una forma habitual de hablar entre los judíos cuando se mostraba el mayor respeto a la persona a la que se le estaba hablando. Ahora, nosotros como hispanos, muchos de nosotros crecimos en una cultura en la cual se daba mucho respeto y se le da todavía, pero eso se está perdiendo. Se le daba mucho respeto a los adultos. Yo recuerdo que de niño íbamos a visitar a mis parientes a la ciudad donde nacieron mis padres y muchas de las personas se les decía tíos. Ve con tía Genoveva, ve con tío Aurelio, ve con tío Antonio, ve con tía María, ¿verdad? Aunque no eran tus tíos, uno le daba ese título a esa persona en respeto. También en nuestras niñez, cuando nosotros salíamos a la calle, se nos decía, ve con don fulano, ve con doña fulana, dándole un título de respeto. Fíjese que cuando yo vine a los Estados Unidos, yo tuve un choque cultural, porque a la persona a donde yo trabajaba, al dueño de la fábrica, todo el mundo le decía por su nombre. Me acuerdo, era Pat. Hey Pat aquí. Y yo me quedaba sorprendido porque yo siempre le decía Mr. Pat, Mr. esto, señor fulano. Ahora, los tiempos han cambiado y en este caso vemos pues que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, al decirle esto, no está faltándole el respeto a María, simplemente, ¿verdad?, está dándole un énfasis diferente. Ahora, no solamente eso, fíjese que también ese título fue usado cuando el Señor Jesucristo se dirigió a su madre con una mayor ternura y con un gran afecto. En Juan 19:26, en este evangelio, al terminar, cuando el Señor está siendo crucificado, Juan 19:26 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Y después le dice, ¿verdad? A Juan le dice, toma por favor a mi madre como que fuera tu madre. O sea, ahí el papel de mujer, ¿verdad?, tiene un respeto. Ahora,
Fíjense que el Señor Jesucristo le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué significa aún no ha venido mi hora? Bueno, recuerde una cosa. Cristo tuvo una naturaleza humana, pero Cristo era Dios. Tenemos esa unión. La naturaleza humana nació de una mujer, tenía un cuerpo físico, pero al mismo tiempo Él vino y fue engendrado por el Espíritu Santo en un acto milagroso. Y Él tenía tanto, ¿verdad?, una naturaleza humana, un cuerpo humano como Dios. Cristo fue enviado pues por el Padre para hacer su voluntad y Él es quien manda al Señor Jesucristo. María en este caso tendría que entender que Jesús fue enviado por el Padre para llevar a cabo su plan de salvación para la humanidad. Eso es una gran enseñanza, fíjese, para todos aquellos que creen que María tiene control sobre Jesús por ser su madre terrenal. Jesús, mis hermanos, nació de María para poder tener un cuerpo humano, pero Él no necesitaba, mis hermanos, de María. Él pudo haber sido hecho, ¿verdad?, de una manera milagrosa. Pero Él lo hizo, obviamente, ¿verdad?, para traer cumplimiento de las profecías de que sería de la tribu de Judá, de que sería, ¿verdad?, nacido de una mujer, etcétera, etcétera. Fíjese que cuando nosotros le damos a María un papel que no le corresponde, obviamente eso es antibíblico. Fíjese que Cristo lo pone de manifiesto, ¿verdad?, en varias maneras. Dice en Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea que un día llamaron al Señor Jesucristo y le dijeron, tus hermanos, tu madre te llaman. Él está diciendo, no, aquellos, ¿verdad?, que hacen la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Jesús, mis hermanos, no puede ser controlado por ningún ser humano, por ningún ser angelical o por ningún sentimiento. Juntamente con el Padre, con el Espíritu Santo, Él actúa en justicia y en rectitud moral. Y recuerde entonces, cuando Él está diciendo estas palabras, mis hermanos, básicamente es porque el Señor Jesucristo tenía una misión. La misión del Señor Jesucristo era morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario y darnos salvación y vida eterna. Ahora, de hecho, fíjese que el mandamiento que María da, el único mandamiento que da, dice, su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y si hay algo que usted y yo debemos de hacer caso en cuanto a esto, es haced lo que Jesucristo nos dice, porque Él es Dios. En el tercer punto, mis hermanos, vemos pues, ¿verdad?, que Jesús inicia su ministerio con una gran señal, con un gran milagro y mostrando su gloria. Dice, y estando allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. 6 tinajas de piedra para agua. Jesús hizo este milagro, mis hermanos, utilizando aquello que estaba obviamente a su alcance. Él pudo haber hecho el vino de muchas maneras. Él pudo haber dicho, ¿verdad?, como dijo al principio, que se haga la luz, que se haga, ¿verdad?, los árboles cuando Él hizo la creación. Pero en este caso, Él usó, mis hermanos, ¿verdad?, esas 6 tinajas de piedra, conforme al rito de la purificación de los judíos. O sea, estas tinajas eran utilizadas en la purificación ceremonial. Cuando hablamos de eso, o sea, si usted recuerda, una vez criticaron al Señor Jesucristo, dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Verdad? Esa era una costumbre de ellos. Y estas tinajas eran usadas precisamente para el lavado de las manos, para el lavado de los pies, para el lavado de las vasijas, de las ollas, de las copas, según que las tradiciones de los ancianos. En Marcos 7:2 podemos encontrarlo. Ahora, Señor Jesús continúa y les dice, llenad estas tinajas de agua. Él manda a estos siervos que se encontraban ahí en la boda,
¿verdad?, a que llenaran esas tinajas con agua. ¿Por qué? Porque fíjese que ellos, estos individuos, serían los primeros en poder ver y percibir ese gran milagro. Jesús siempre, ¿verdad?, quiso que los hombres pudieran percibir su grandeza. Y en este caso, estos siervos, ¿verdad?, al cooperar con Jesús y poder llenar esas tinajas, Él pudo haberlas llenado Él mismo, Él pudo haberle dicho a sus discípulos, pero fíjese que Él le dijo a estos individuos para que ellos pudieran percibir mejor el milagro. Es una de las razones, recuerde, por las cuales Dios hace milagros, para que la gente, ¿verdad?, pueda de una manera maravillosa entender que Dios es todopoderoso, que no hay nada imposible para Dios. Y usted va a verlo en su palabra. Desde Génesis, cuando Dios, ¿verdad?, hace esta gran creación. Desde Génesis, cuando Dios dice por el poder de su boca, hágase la luz, hágase, ¿verdad?, los árboles, las estrellas, los animales, todo, ¿verdad? Y se separan las aguas. Ese es el poder de Dios transformador, milagroso. Mis hermanos, Él sabía que si esos criados hacían, ¿verdad?, ese trabajo, ellos también serían partícipes de esa bendición. Y nosotros, mis hermanos, a través de la obra grandiosa de Dios, pues somos participantes de ¿qué? De la gran obra de Dios. Ahora, una vez que ellos hacen eso, una vez que ellos lo llenaron, dice el Señor Jesús, entonces les dijo, versículo 8, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Ahora, fíjese que eso también requiere fe de los criados. ¿Por qué? Porque ellos obviamente echaron el agua, pero yo creo que cuando ellos están sacando, ven, mis hermanos, que el color del agua, el agua no tiene color, bueno, el agua ya tiene un color rojizo, es el color más común del vino. Y ven, mis hermanos, ¿verdad?, que el agua cambia de color, y por fe obedecen a las palabras del Señor Jesús y lo llevan al maestresala. El maestresala es, ¿verdad?, el conocedor de vinos, lo que llamamos el catador o aquel que conoce, ¿verdad?, sobre vinos. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, o sea, él no sabía que estos individuos habían llenado con agua esas tinajas, y él, ¿verdad?, aunque los sirvientes sí lo sabían, que habían sacado el agua, dice, llama a quién, al esposo. Llama al esposo y le dice, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando yo han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Fíjese que ahora, pues, cuando Jesús, mis hermanos, hace este vino, ¿verdad?, transforma este agua en vino, Él hizo un vino, pero un vino, mis hermanos, muy, muy bueno, ¿verdad? Y fíjese, por eso es que llamamos el título de este estudio Jesús, ¿verdad? Jesucristo, mis hermanos, que siempre tiene excelencia. O sea, Jesús siempre hace las cosas excelentes. No hay nada que nosotros podamos decir que es simple para Dios. Y usted lo puede observar en la naturaleza. Cuando yo observo, mis hermanos, las flores, cuando observo las estrellas, cuando observo un niño, cuando observo las plantas, todo, mis hermanos, tiene, ¿verdad?, un toque de excelencia. Eso no es producto de la casualidad. La creación de Dios no es algo, ¿verdad?, que es un error y vino por producto, mis hermanos, de la casualidad. Tiene un plan, tiene un diseño, y ese diseñador es Dios, es Cristo mismo. Fíjese que Él le dice, tú has reservado el buen vino hasta ¿qué? Ahora. Significa que Jesucristo fue más allá
de las expectaciones de los siervos, de los discípulos, de María, de los convidados. O sea, para sorpresa de todos los que estaban presentes, vieron, ¿verdad?, cómo aquel que era el conocedor de los vinos estaba maravillado, estaba sorprendido de que el buen vino se hubiera asado al último, porque él dice: todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. En este caso, sabemos que ya las bodas estaban casi por terminar, pero él le dice: estoy sorprendido, dice, porque tú has reservado el mejor vino para el último. Fíjese que no era un jugo de uva, sino en verdad, mis hermanos, era un vino. Recuerden, en los tiempos del Señor Jesucristo, el tomar, ¿verdad?, vino era algo normal, era algo, ¿verdad?, que se hacía especialmente en las bodas. Ahora, este vino tal vez tenía un contenido de alcohol mucho más bajo que el que nosotros conocemos, pero era vino, y era un vino, mis hermanos, de una calidad, ¿verdad?, excelente. Dice el versículo 11, este principio de señales, este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. En el Evangelio de San Juan vamos a ver, al estudiar ciertas señales o milagros, que San Juan, ¿verdad?, llama a estos milagros señales. Dice, ese es el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea, en el cual manifestó, dice, su gloria, y sus discípulos, hermanos, creyeron en él. O sea que el Señor Jesucristo, al haber hecho este milagro de la transformación de agua en vino, los discípulos estaban también maravillados y ellos ven su gloria. La palabra gloria, recuerde que nosotros, ¿verdad?, conocemos y usamos, quiere decir grandeza. Ven ellos, los discípulos y la gente que está ahí, ven la grandeza del Señor Jesucristo, quien está comenzando apenas aunque su ministerio. Ahora, la pregunta es, ¿qué era la gloria de Jesús? Bueno, en el mismo Evangelio de San Juan, en el versículo 1 a 14 a 18, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del hombre, Él le ha dado a conocer. La grandeza de Dios, mis hermanos, puede ser o fue revelada a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Jesús está diciendo que la gloria y la reputación que le pertenecen al Padre es también, o puede ser visto también, que en el Señor Jesucristo. Por eso Él, mis hermanos, dice más adelante, yo y el Padre uno somos. Y los judíos tomaron piedras para apedrearlo y le dijeron, ¿por qué buena obra ustedes me van a apedrear? Ellos le responden, no te apedreamos por buena obra, sino que tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Y fíjese que esto, mis hermanos, nos habla pues de la gloria del Señor Jesucristo. Sí, Jesucristo vino a este mundo, vino como el siervo sufriente de Dios, pero Él vino, mis hermanos, en sujeción para dar su vida en rescate por los pecadores. Jesucristo tenía que morir en la cruz del Calvario para darnos salvación a la humanidad, a todo aquel que cree y confiesa sus pecados, a todo aquel que reconoce su estado miserable de pecado y confiesa y se arrepiente de su estilo de vida. Esa es, mis hermanos, la gloria del Señor Jesús. En otro evento en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, 8 y 9, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú,
muéstranos al Padre. Un teólogo dijo lo siguiente: Jesús, mis hermanos, dice, es la ventana por la cual nosotros podemos, ¿verdad?, que ver y percibir a Dios. Por eso dice, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. En conclusión, los milagros de Dios, los milagros que nosotros podemos ver en este mundo, siempre van a ser cuestionados. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a ser materialista. Él quiere ver, quiere observar. El ser humano es incrédulo y falto de fe. Pero para nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, a veces también va a ser un reto, mis hermanos, el llegar a creer las señales que Dios trae a nuestra vida. Por eso es importante, ¿verdad?, entender que Dios, mis hermanos, puede trascender su creación y que Él tiene el control de todas las leyes naturales de este mundo y de toda la creación. Dios sigue haciendo milagros en nuestros días. Aunque algunos creen que Dios no hace más milagros, Él sigue actuando y sigue haciéndolos hasta el día de hoy. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, todo aquel que ha sido transformado por el poder de Dios, es un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede transformar un corazón tan duro como la piedra. Y esa es mi historia, y esa es la historia de todos aquellos que hemos conocido al Señor Jesucristo. Hemos sido transformados. El Espíritu Santo nos ha redarguido de pecado y ha hecho en mis hermanos ese gran milagro, ¿verdad?, de volver a nacer y de ser hechos hijos de Dios. Cristo, ¿verdad?, es el Hijo de Dios y nos pide que nosotros seamos sensibles a Dios y que podamos aceptar, ¿verdad?, con maravilla su poder. Y con eso en mente, pues, vamos a orar para ser despedidos. Oremos, Señor y Padre bendito. Gracias, Señor, te damos en este día. Te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, por darnos el privilegio y la oportunidad de poder conocerte. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos que tú nos ayudes, nos guardes y nos bendigas. Padre, gracias por todos los portentos, milagros, señales que sigues haciendo, que harás en nuestras vidas. Te amamos, te honramos y te glorificamos. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una vez más les agradezco por haberme acompañado. Nos vemos hasta la próxima.